Hola, bienvenidos a nuestro podcast de la materia Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión. Como breve introducción, les diremos que somos un grupo de estudiantes comprometidos con la transformación social y el día de hoy hablaremos un tema que no solo es tendencia en la agenda pública, sino que es razón de urgencia humanitaria, la violencia de género. Por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Muchas veces escuchamos estos términos en las noticias o en redes sociales, pero bien, ¿realmente entendemos su alcance? Este es un tema crucial porque afecta a millones de personas en todo el mundo y de manera muy particular y dolorosa en nuestro país, México. Lo más alarmante es que la violencia de género no siempre se manifiesta de forma física. A menudo está oculta en comentarios, como puede ser un ejemplo, ciberseguridad, no sé, el acoso. Mayormente en estos tiempos se está utilizando mucho las redes sociales para hacer este tipo de acciones, ¿verdad? Tanto que hemos normalizado este tipo de acciones como parte de nuestra vida cotidiana, lo cual es algo alarmante. Y ahora bien, ¿por qué estamos hoy aquí? Nuestro objetivo no es solo decir cifras frías, sino entender detrás de cada estadística, que hay una historia de vida. Hablar de igualdad no es solo hablar de hombres y mujeres, no es buscar que ambos tengan los mismos derechos en papel, sino que tengan las mismas oportunidades y libertad. Es decir, cualquier trabajo que lo esté haciendo un hombre, también la mujer tiene derecho a hacerlo porque son capaces de hacerlo. Se busca eso, que tengan las mismas oportunidades y libertad pública. Ahora bien, en este episodio navegaremos por los siguientes puntos. Las definiciones claras. ¿Qué es realmente la violencia de género y por qué se diferencia de otros tipos de violencia? La tipología. Exploraremos desde la violencia psicológica y económica hasta la violencia digital y feminicidia. Como lo que les había comentado anteriormente, la violencia digital en este pleno, la palabra es en estos tiempos. Ahora, el panorama de México. Analizaremos la realidad actual de nuestro entorno y los desafíos institucionales que enfrentamos. Inclusión y equidad. ¿Cómo podemos construir negocios donde la diversidad sea celebrada y no castigada? Ahora bien, Damián, platícanos más a fondo sobre este tema, la igualdad de género. Bueno, y como retomando la conversación de mi compañero, bueno, ¿qué es la discriminación hacia comunidades LGBT y mujeres? Bueno, la violencia es cualquier acción que cause daño físico, emocional, psicológico, sexual o económico a una persona de un género o por su género. Generalmente afecta mucho más a la comunidad LGBT y personas como mujeres o otro tipo. Y bueno, ese tipo de violencia surge como por ideas o creencias muy anticuadas, como pensar que como los hombres no lloran, o que las mujeres siempre han tenido que estar en a favor de la casa y no pueden trabajar, que la verdad son ideas muy naturales. La verdad no entiendo el por qué existe eso, y más que nada este es un punto de opinión para que todos tomen conciencia, más que nada los mayores, y dejarles una buena creencia de cómo se tratan a las personas de diferentes géneros o mujeres, eh, a nuestras nuevas generaciones, como nuestros hijos, o puede ser tu primito de 5 años o así. Bueno, y por ejemplo, cuando se ve que aunque parezcan ideas simples, pueden generar desigualdad y violencia, y bueno, en mi opinión muchas veces repetimos estas ideas sin cuestionarlas, y eso hace que el problema continúe y continúe durante generaciones, y yo creo que debemos de hacer un cambio para bien. Y eso es todo de mi parte. Los dejo con mi compañero sobre qué piensa. En México, la violencia de género es un problema muy serio que afecta a miles de personas, principalmente a mujeres, en distintas partes del país. No se trata de algo aislado, sino de una situación que ocurre con frecuencia y que muchas veces pasa desapercibido o no se le da la importancia que realmente tiene. Este tipo de violencia puede manifestarse
de muchas formas, como la violencia física, psicológica, económica o hasta incluso digital. Muchas mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea dentro de su hogar, en la escuela, en el trabajo o en espacios públicos. En algunos casos, estas agresiones comienzan de manera leve, como comentarios ofensivos o actitudes de control, pero con el tiempo pueden escalar a situaciones más graves. Lo preocupante es que muchas veces estas conductas se normalizan, lo que dificulta que las víctimas identifiquen que están siendo violentadas. También existen casos muy graves, como los feminicidios, que reflejan la magnitud del problema en nuestro país. Estos no son solo homicidios, sino crímenes motivados por el hecho de ser mujeres, y muchas veces están relacionados con violencia previa. Cada caso representa una vida, una pérdida, una familia afectada, y demuestra que aún hay mucho por hacer en materia de prevención y justicia. Además, muchas víctimas no denuncian por miedo a vergüenza o porque no confían en las autoridades. El miedo puede venir de amenazas por parte del agresor o del temor que también la situación empeore. La vergüenza también influye, ya que algunas personas sienten que pueden ser juzgadas o que no les van a creer. Por otro lado, la falta de confianza en las situaciones es un factor muy importante, ya que si las personas piensan que no recibirán el apoyo necesario, es menos probable que se animen a hablar. Por ejemplo, hay casos donde las personas no reciben apoyo cuando intentan denunciar. A veces se enfrentan a procesos complicados, a la falta de seguimiento, o en sus casos, a la falta de seguimiento en sus casos, o incluso a actitudes indiferentes por parte de quienes deberían ayudarlas. Esto provoca que muchas víctimas se sientan solas y desprotegidas, lo que refuerza el silencio y permite que la violencia continúe. Todo esto hace que el problema siga creciendo, ya que si no se denuncia ni se castiga a los agresores, no enfrentarán consecuencias y pueden seguir actuando de la misma manera. Además, se genera un ambiente donde otras víctimas también prefieren guardar el silencio, creando un ciclo difícil de romper. En mi opinión, es necesario que haya más apoyo y confianza en las situaciones para que las víctimas puedan hablar. Esto implica más que nada el mejorar la atención a las denuncias, capacitar a las autoridades y garantizar que los casos se tomen más en serio o no se queden sin registrar o hacer algo. También es importante fomentar la educación y la concientización desde edades tempranas para prevenir la violencia y promover el respeto entre las personas. Y ya, como finalmente, todos nosotros, como somos una sociedad, todos tenemos un papel importante, el cual es escuchar, apoyar y no juzgar a las víctimas. Puede hacer una gran diferencia. Solo así podremos avanzar hacia un entorno más seguro, justo y libre de violencia para todas y todos, que es lo que estamos buscando. En México, la violencia de género es un problema muy serio que atraviesa distintos ámbitos de la vida cotidiana. No se limita únicamente al espacio doméstico, sino que también se manifiesta en el trabajo, en la escuela, en las vías públicas. Todo esto demuestra que se trata de una problemática estructural que afecta a la sociedad en su conjunto. Muchas mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. No se trata de casos aislados, sino que es una realidad que se repite constantemente y que impacta en la vida de miles de familias mexicanas. La violencia se convierte en un obstáculo para el desarrollo pleno de las mujeres y limita sus oportunidades. Entre las formas más graves de violencia se encuentran los feminicidios. Estos crímenes ponen en evidencia la falta de protección y justicia, y cada caso representa no solo una tragedia personal y familiar, sino también un reflejo de la urgencia de atender esta problemática. Los feminicidios son la expresión más extrema de un sistema desigual. Además, muchas víctimas no denuncian por miedo, por vergüenza o porque no confían en las autoridades. La desconfianza hacia el sistema judicial genera un círculo de silencio que permite que los agresores continúen actuando con impunidad.
Este silencio forzado es una de las principales barreras para combatir la violencia de género y demuestra que la necesidad de instituciones más sensibles y confiables es aún mayor. Por ejemplo, existen casos en los que las mujeres no intentan denunciar porque no reciben el apoyo adecuado. Algunas son revictimizadas por los funcionarios que minimizan sus testimonios o incluso hay algunos que las responsabilizan de lo ocurrido. Esta falta de sensibilidad institucional desalienta a otras víctimas y refuerza la percepción de que denunciar no sirve de nada, lo que perpetúa el problema. La violencia de género también tiene consecuencias sociales y económicas. Las mujeres que la sufren pueden perder su empleo, abandonar sus estudios o enfrentar problemas de salud física y mental. Esto limita su desarrollo personal y profesional y al mismo tiempo afecta al país en su conjunto, pues se desaprovecha el talento y la participación plena de la mitad de la población. Otro aspecto importante es el impacto en las familias y comunidades. Cuando una mujer vive violencia, sus hijos también, ya sea por presenciar agresiones o por crecer en un ambiente de miedo. Esto genera un ciclo que puede repetirse en las siguientes generaciones si no se rompe con educación y apoyo. La sociedad en general también se ve afectada. La violencia de género debilita la cohesión social, genera desconfianza y normaliza conductas que no deberían ser aceptadas. Combatirla no es solo una responsabilidad de las autoridades, sino también de la ciudadanía, que debe promover el respeto y la igualdad en todos los espacios. En mi opinión, es necesario que haya más apoyo y confianza en las instituciones para que las víctimas puedan hablar. Se requieren políticas públicas efectivas, capacitación de autoridades, campañas de sensibilización y espacios seguros donde las mujeres puedan denunciar sin miedo. Solo así será posible avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria en la que la violencia de género deje de ser una realidad cotidiana. Y hablando precisamente de cómo construir esa sociedad más equitativa y libre de violencia, es momento de reflexionar sobre la igualdad de género en un sentido más amplio. Gallegos, ¿qué tienes que decirnos sobre la igualdad de género? Bueno, la igualdad de género es básicamente significa que todas las personas podamos tener las mismas oportunidades en la vida sin importar el que seamos hombres o mujeres. Esto no quiere decir que todos seamos iguales o que pensemos igual, sino que todos debemos de tener las mismas oportunidades, que todos podamos estudiar lo que quisiéramos, trabajar en lo que nos guste y tener las mismas oportunidades para conseguir un buen empleo. Esto no debería haber diferencia solo por ser hombre o por ser mujer. Pero la realidad es que todavía hay muchas desigualdades hoy en día. Por ejemplo, en algunos trabajos las mujeres ganan menos que los hombres aunque tengan el mismo puesto. Y muchas veces a las mujeres no se les da tanta importancia para puestos importantes, ya sea ejecutivos o directivos. También pasa mucho que en la educación que llevamos desde pequeños se nos inculcan ciertas ideas, como el hecho de que hay cosas que son de hombres y hay cosas que son de mujeres, y eso limita mucho a muchas personas en el desarrollo personal y en el que puedan crecer y que puedan desarrollar sus gustos o creencias propias. Y hay algo todavía más serio, que es la violencia de género, que esto sigue siendo un problema fuertísimo, no solo en Monterrey, no solo en Nuevo León, no solo en México, sino es un problema que ha estado atacando últimamente a nivel global. Ha habido muchos casos muy fuertes de violencia de género y pues muchas personas, especialmente del sexo femenino, sufren violencia solo por el hecho de su género, solo por el hecho de ser mujer. Y eso claramente pues es una actitud reprobatoria que no debería pasar en ninguna sociedad justa. Por eso, en mi opinión, la igualdad de género es súper importante porque ayuda a crear un ambiente más justo, más sano y más respetuoso para todos, ya que cuando hay igualdad hay menos discriminación, hay menos violencia y hay más oportunidades para que todos puedan salir adelante. Además, promover la igualdad no es tarea de solo un grupo, sino que es tarea pues de todos, es responsabilidad de todos
desde cosas muy pequeñas como respetar a los demás, no hacer comentarios discriminatorios, no hacer comentarios despectivos, hasta apoyar que haya las mismas oportunidades en escuela, en trabajo o en la vida cotidiana. Si logramos que haya una igualdad de género, no solo beneficias a una persona, sino que se beneficia a toda la sociedad, ya que todos pueden aportar lo mejor de sí mismo sin limitaciones, sin obstáculos y sin barreras. Así que dime, Juan Carlos, ¿tú qué opinas sobre la inclusión? Bueno, yo les voy a hablar sobre los retos actuales. Algunos de los principales retos son cambiar la mentalidad de la sociedad y eliminar estereotipos. También es importante mejorar la educación sobre estos temas. Otro reto es hacer que las leyes se cumplan correctamente. Muchas veces existen reglas, pero no se cumplen como deben de ser. En mi opinión, el cambio empieza desde la educación y la conciencia.